Buenos días. Qué canción tan importante y qué clamor tan valioso en momentos especiales como el que estamos viviendo, ¿no? A veces en un cántico como este dan ganas de hacerle rápido la transición y el cambio y decir: te pido perdón por mi país, por mi ciudad no, sino por mi país. Y qué bueno recordar la importancia de humillarse delante del Señor. Dice: ahora me humillo y busco tu rostro. Bueno, eso no es una decisión que surja espontáneamente, es un llamado del Señor. Él dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo los oiré. Así que, tal como lo ha estado haciendo Andrés todo el tiempo, no perdamos de vista hoy, en todo el día y en lo que viene de aquí en adelante, esa necesidad de que el pueblo de Dios esté clamando al Señor y se humille delante del Señor pidiendo por el país. Porque se avecinan grandes cambios, independientemente de cuál sea la opción que hoy sea elegida, van a haber cambios. Y lo importante es que nosotros estemos siempre preparados para cualquiera sea la circunstancia que se presente. Y sin anticiparlo mucho, creo yo, parte del trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en medio nuestro, hemos venido hablando las últimas semanas de dos temas fundamentales y que yo sé fueron muy parecidos, tan idénticos que, como les dije la semana pasada, utilicé las mismas imágenes. Y es la oportunidad que nos daban estos dos temas, el discipulado y el discípulo, de reflexionar qué clase de personas somos nosotros de acuerdo a lo que dice la palabra. Porque fácilmente en la autoevaluación nosotros mismos, sin que nadie nos señale y nos diga: es que tú eres esto o eres lo otro, nosotros mismos, con la intervención del Espíritu Santo, nos podemos dar cuenta si hemos recibido un discipulado o no. Si hacemos parte del grupo de discípulos de Jesucristo o no. Y yo espero, de verdad, mi oración es que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a vernos, a examinarnos. El salmista decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa es una oración supremamente valiosa para el día a día, porque a veces nuestros caminos se van por otro lado y claramente el Señor nos dijo en Isaías: porque es que sus caminos no son mis caminos, sus pensamientos no son mis pensamientos. Así que uno constantemente tiene que otra vez orientarse, porque se desvía. Se va por el camino que no es. Y constantemente tenemos que, por eso, volver a la palabra. Señor, ¿qué es lo que tú nos has dicho en tu palabra? Para no desviarnos. Porque el discípulo sigue a su maestro. Y el discipulado es caminar detrás de las enseñanzas que nos dejó Jesucristo. El discipulado no es de acuerdo a la iglesia, al libro que la iglesia en la cual tú estás asistiendo define que es el discipulado. No, este es el libro del discipulado. No hay más libros de discipulado, es la palabra de Dios. Pero creo que nos hemos dado cuenta, creo yo, en la reflexión que hemos estado haciendo, que a veces nosotros nos hemos acostumbrado a ver las cosas de diferente manera, como que nuestra óptica ha cambiado con el correr de los años, y a veces el discipulado se ha convertido nada más que en un curso. Pero el discipulado es la vida diaria, la vida que sigue el ejemplo del maestro y que busca llegar a la estatura perfecta de Jesucristo. Amén. No parecernos a otra persona. No orar como otra persona, no hablar como otra persona, identificarnos con Cristo.
y seguir día a día su caminar, sus pasos, sus enseñanzas. Y en ese proceso en el que nos encontramos, entonces, hay características que rápidamente la Escritura nos dice que tienen aquellos que siguen a Jesús, que son llamados discípulos, porque no olvidemos que antes de ser llamados cristianos, ¿cómo se les conocían a los seguidores de Jesús? Los discípulos. Entonces veíamos que los discípulos tienen el Espíritu Santo de Dios. El sello que los caracteriza es el sello del Espíritu Santo de Dios. Fueron sellados con el Espíritu Santo de Dios. Nuestra pertenencia entonces es al Espíritu Santo de Dios. A veces tenemos un ego denominacional, le llaman, ego denominacional. Cuando nos preguntan, ¿y a qué iglesia asistes? Y entonces uno, yo soy de la iglesia tal. ¿Saben qué? Esto es transversal, es en todas partes. En el seminario donde yo tuve el privilegio de estudiar, en la primera clase nos presentamos y se hacían las presentaciones de rigor. Mi nombre es tal, vengo de tal ciudad y pertenezco a tal iglesia. ¿Saben en cuántas ocasiones escuché la única, la verdadera? Después de haber hecho la presentación de cuál era su iglesia, le ponían esa colillita, la única. Otro dijo, la verdadera. Eso se llama ego denominacional, porque es creer que mi iglesia es superior, cuando la iglesia es una sola y es el cuerpo de Cristo, y de ella hacemos parte todos nosotros, diseminados en diferentes lugares. Hoy tenemos aquí una amada hermana que nos viene acompañando de una iglesia en Alemania. Tante, bienvenida. No vas a pasar piolita. Una bienvenida para la tante Erika, que mira, viene de Alemania, pero hacemos parte de la misma iglesia. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y esta iglesia está en diferentes regiones del mundo, en diferentes partes. A veces tiene diferentes nombres, unos se llaman iglesia, otros ya ni siquiera se quieren llamar iglesia, pero hacemos parte de la misma iglesia, el cuerpo de Cristo. Y el sello no es el nombre, el sello que tú tienes no es el nombre que acompaña a tu iglesia, es el Espíritu Santo de Dios, que fue prometido y que fue dado para todos aquellos que, como veíamos, están siendo transformados por la mano de Dios, que entraron en un proceso en sus vidas en el cual día a día estamos aprendiendo, día a día estamos siendo moldeados, día a día estamos en nuestra experiencia como creyentes, como cristianos y como discípulos siendo formados. Y otra vez, el problema es que en el proceso nosotros como que nos vamos deformando. Y otra vez el Señor nos sigue transformando para volvernos vasijas útiles en sus manos. Y esto también es indudable, la Escritura lo dice, el que hace parte de este cuerpo está creciendo, está siendo formado, pero también está siendo desarrollado. No se puede quedar en un mismo lugar, tiene que ir cada día en este proceso maravilloso de crecimiento espiritual, parecerse a Cristo, llegar a la estatura de Jesucristo. Por eso se utilizó esa palabra, estatura. Habla de tamaño, ¿cierto? Habla de un ideal al cual nosotros estamos apuntando. Pues en el proceso, no sé si a ustedes les pasó, pero yo en varias etapas de mi vida me vi frustrado por mi tamaño, por mi altura. Porque pues cuando era chico siempre quería alcanzar ciertas cosas que eran más altas, porque cuando llegué a un parque de diversiones, ¿a quién le pasó que le dijeron no puedes entrar, no tienes la altura?
¿No? ¿Nunca a nadie les pasó eso? Que querían entrar y entonces empezaron a ver si podían entrar a ese parque de diversiones donde había una estatura específica para poder entrar a ese juego. Después empezaron los compañeros a jugar baloncesto. Yo quería también jugar baloncesto, pero ahí esa característica de la altura era importante. Y llegué a cierta altura y bueno, ahí yo dije, no estoy mal. Pero empieza a mirar uno de los amigos que venían detrás y esos sí se estiraron más. Y todo el tiempo está uno en esa lucha. Ya llegué a la altura que quería. Probablemente en algún momento cada uno de nosotros se frustró con la altura que tiene. Ni qué decir de que con el correr de los años se va volviendo uno cada vez más chico. Ahí vi los rostros. Sí, así es. Pero en Cristo nuestra altura no está determinada por lo que los otros tienen de altura, ni la estatura que los demás tienen. No debe haber frustración porque yo veo que otro tiene más conocimiento que yo. Porque la estatura que yo debo alcanzar no es la de otros, es la de Cristo. Y eso lo debo ver con esperanza, porque en ese proceso no estoy solo, va el Espíritu Santo conmigo. Pero es que estos otros ya hacen esto, ya hacen lo otro, mírelo, aquel ya predica, el otro ya dirige. No es lo que otros hagan. Nuestro ideal es la estatura de Jesucristo. Y hemos dicho en las semanas anteriores que el proceso nos debe llevar a madurar, pero este proceso de madurez no es aislado de los demás, es un proceso de madurez juntos, en familia, en comunidad. Y hoy vamos a definir un poco más cómo es que se llega a ese proceso de madurez en comunidad, juntos. ¿Por qué esta imagen de madurar juntos, junto a otros, apareció las últimas 2 semanas? Y aparecía al final, y no se hacía mucho énfasis, pero lo mencioné los 2 domingos anteriores, porque hace parte del proceso. Pero a veces uno como que no lo entiende. ¿Cómo así que juntos? ¿Cómo así que con otros? Si esto es responsabilidad mía, claro, sí, esto es una realidad. Tú eres el que madura o no madura. Pero no lo haces solo, no lo haces como una isla, o sea, aislado del resto. ¿Cómo es esto? Pues hoy vamos a hacer un poco de historia y espero no fatigarlos, no cansarlos, no molestarlos con este pequeño resumen que vamos a hacer de la historia. ¿Desde dónde podremos empezar si estamos hablando del tema del discipulado? Si estamos hablando de estar juntos, si estamos hablando de ser iglesia. ¿Cuál sería un momento en la historia de la humanidad donde nosotros podríamos decir, desde aquí parte una buena reflexión sobre por qué el discipulado lo podríamos ver como algo que hace parte del trabajo de la iglesia? Para algunos el tema tiene que ver con la historia de la iglesia. Y hay que aclarar algo, la iglesia realmente empezó en Pentecostés. ¿Cuándo nosotros podemos ver que aparece la iglesia? Pues en la promesa que el Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos. En Pentecostés nosotros vemos claramente en Hechos capítulo 1, versículo 8, para quienes tienen sus Biblias y quienes están tomando apuntes, muy bien, Marlis, felicitaciones. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hablando de lo que es el contexto de cómo aparecieron los discípulos y cuáles son las características de los discípulos, dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que constituye la fuerza poderosa que hace que este pueblo
temeroso, angustiado, preocupado, miedoso porque habían asesinado a Jesús, venga y predique el evangelio. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces esta es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Les está diciendo a sus discípulos: cuando venga el Espíritu Santo de forma espectacular sobre ustedes, como lo muestra ahí un poco la imagen, en lenguas de fuego que eran visibles, que eran llamativas, en la fiesta de Pentecostés, este grupo da cumplimiento a lo que dijo Jesucristo. ¿Y estando en qué ciudad? En Jerusalén precisamente. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Y me seréis testigos en dónde? En Jerusalén. Primer punto de estación, ¿no? Como cuando uno va en el metro y va anunciando las estaciones. Próxima estación. Bueno, Jesús les dijo, la primera estación ¿es en dónde? Eso, díganlo así con toda su seguridad. Desde allá, desde sus casas, que los escuchen allá hasta la última habitación. En Jerusalén. Y ahí empieza. En Jerusalén. Y la iglesia tiene un crecimiento inusitado, porque pues nosotros quisiéramos ver esa explosión, ¿cierto? Pedro, dice aquí la escritura en el capítulo 2 de Hechos, al pasar la página, junto con los demás en Jerusalén, están predicando la palabra, están llevando un mensaje que cambia, que transforma vidas. En el versículo 38 Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y otra vez aparece: recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué debían hacer los discípulos? Arrepentirse, creer. Y ahí empieza el proceso. Reciben el sello, el Espíritu Santo. Y claro, en este momento nosotros vemos esta promesa maravillosa cumplida. Y en el versículo 41 nos dice: y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas empezaron inmediatamente a acompañar a este grupo pequeño y reducido de discípulos de Jesús, que se multiplicaron de 11, reemplazaron a Judas, otra vez fueron 12, se ponen enfrente de esta multitud y ahora hay como 3,000 personas. ¿Pero qué pasó? Viene un momento en el que nosotros encontramos en la historia que se da una persecución para esos cristianos. ¿Pero ustedes creen que eso fue inmediato? ¿Al siguiente día estas 3,000 personas ya empezaron a ser perseguidos? Acuérdense que cuando hablamos del libro de Hechos y nosotros pensamos en la cronología de Hechos, una ayuda, no es exacto, pero una ayuda es contar cada capítulo de la Escritura como un año. Y esta iglesia, que nosotros podríamos decir surge en el año 2 aproximadamente, llega al año 6, en el capítulo 6 de Hechos. ¿Y qué está pasando dentro de la iglesia? Dentro de este grupo de discípulos. Dice Hechos capítulo 6 versículo 1: en aquellos días, como creciera el número de los ¿qué? No dice de los asistentes. Qué raro, ¿no? No eran los cristianos, no eran los feligreses, no eran los simpatizantes. ¿Cómo crecía la iglesia? Con discípulos. El nombre que se le daban a los que llegaban a la iglesia, ¿cuál era? Díganlo, ¿cómo era? Discípulos. No se les va a caer una tapadura por decirlo. Pero nos sigue costando repetir esa palabra, porque nos hemos acostumbrado a escuchar más cristianos que discípulos. Pero lo primero que hizo Jesús fue discípulos. Él no llamó apóstoles, primero los llamó discípulos.
Después se les llamó apóstoles. Ya estos discípulos entonces está creciendo la iglesia. Capítulo 2, como 3,000. Y dice en el capítulo 6, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Problema de iglesia. Murmuración. Ay, qué cosa tan rara. Eso no existe en la iglesia hoy. Si supiera lo que pasó. ¿Supiste? Oh, qué cosas tan raras que se escuchan a veces. Y el WhatsApp ahora sí que ayuda, ¿no? Pues la iglesia empezó a experimentar dificultades porque era cierto. Lo que dice la Escritura, y podemos seguir leyendo, es que los apóstoles estaban dedicándose a hacer una labor para la cual habían sido llamados, que era predicar el evangelio, pero estaban desatendiendo otra labor que también surgió espontáneamente cuando la iglesia creció, las necesidades de la congregación. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. ¿Ven? ¿A quién llamaron? ¿A los qué? Diciendo: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de ¿qué? ¿Y por qué estaban llenos del Espíritu Santo? Porque eran ¿qué? Blanco es, gallina lo pone y frito se come. ¿Qué significa esa adivinancia? ¿Qué es? El huevo. Aunque también hay de otro colorcito, ¿no? Pero los discípulos eran los que estaban llenos del Espíritu Santo. Porque una marca de un discípulo es que tiene el Espíritu Santo. Y los discípulos entonces se encargaron de buscar dentro de la congregación a 7, y ahí están los nombres de esos 7. ¿Y qué hicieron esos 7? Ayudaron al ministerio de la iglesia. Pero la iglesia estaba muy cómoda ahí en Jerusalén. Los vemos teniendo problemas de iglesia, claro. Estaban desarrollando la labor y estaban predicando la palabra, dijeron los apóstoles. Y estaba el grupo creciendo. Pero yo creo que se les había olvidado la segunda parte de lo que les dijo Jesús. Y me seréis testigos en Jerusalén. Check. Lo hicimos. ¿Y lo demás? ¿Qué era lo demás? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vino la persecución contra esos creyentes, que no fue en el capítulo 6 de Hechos, que no fue en el 7, que no fue en el 8, pero llegó. Y esos cristianos que estaban ahí reunidos tan cómodamente, alabando y glorificando el nombre del Señor, tuvieron que empezar a reunirse en catatumbas. Y ahora oraban al Señor en voz baja para que no los pillaran. Pero a los que pillaban, los llevaban al Coliseo romano. A otros los impalaban, a otros los quemaron vivos, a otros los crucificaron. ¿Pero qué significó eso para el evangelio? ¿Se acabó el mensaje? ¿Se acabaron los discípulos? Se multiplicaron más. ¡Ah, bandidos estos! El emperador romano Nerón fue uno de esos, que dice la historia, iluminaba las calles con cristianos encendidos, puestos sobre varas, para que esa antorcha humana iluminara las calles de Roma. Y yo me imagino los humoristas de la época, aquellos que les gusta el humor negro, hay uno que otro por acá que también le gusta, a mí me gusta mucho, pero algunos podrían decir en un humor muy negro: ahí se cumplió la palabra, vea, están siendo sal y luz. Qué terrible, ¿cierto? Pensar en humor negro, pero que alguien pueda verle un lado de cumplimiento a lo que pasó con esos discípulos
que murieron siendo luz para Roma. Y que con esa luz no dejaron que el evangelio se apagara. El evangelio siguió siendo predicado. Y aunque había persecución, fue uno de los momentos de más crecimiento y explosión de la iglesia. Los primeros mártires no fueron tan reconocidos. Nosotros sabemos de Esteban y decimos es el primer mártir, ¿cierto? Pero hay otros de los cuales no fueron tan reconocidos. Hay uno que escribió libros de historia, se llama Justino, y le acomodaron como apellido la palabra mártir para recordarlo como uno de los mártires. No era su apellido. Cuando ustedes encuentran un libro de historia escrito por Justino Mártir, mártir no era su apellido, es porque fue uno de los que murieron por causa del evangelio. Sí, hubo una persecución y a veces nosotros creemos que ahí se terminó la iglesia. No, ahí se multiplicó. Y se multiplicó tanto y tan rápido que en esos primeros 300 años de la iglesia, lo que era el imperio romano y la expansión de ese evangelio fue llegando cada vez más lejos de un lado a otro. Miren lo que dice Romanos capítulo 15 versículo 24. Esto para mí es una de esas palabras, un versículo muy sencillo, muy cortito, pero miren lo que dice. Romanos capítulo 15 versículo 24, hablando el apóstol Pablo, dice: cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. ¿A dónde iba a ir a predicar el apóstol Pablo? A España, a la madre patria. Vean los límites que tenía el evangelio en aquellos días. En la expansión que tenía el evangelio, el apóstol Pablo, desde un extremo de ese gran continente que ha sido separado como Europa y Asia, pero es uno solo. Desde un extremo se iba a ir hasta el otro extremo a predicar el evangelio. La expansión del evangelio fue impresionante. ¿Y desde dónde empezó? Desde uno solo, desde Jesucristo, que comisionó a 12, y esos se fueron unos por un lado, otros por otro. Uno de ellos, Juan, está por allá en una isla, en Patmos, allá está predicando el evangelio. Está desterrado, pero ya está predicando, está escribiendo sus cartas, está escribiendo el Apocalipsis, pero está predicando. Y en ese uno a uno y en ese pasar de un lado al otro encontramos a Felipe, que es llevado ¿por quién? Por el Espíritu Santo a hablar a la etíope. Y el etíope no se queda ahí en Jerusalén, dice que el etíope se fue a su lugar de origen, a Etiopía. Y yo vi un maravilloso documental de Nat Geo que hablaba de los orígenes del cristianismo en Etiopía. ¿Saben de cuándo data? Del siglo I. Ese señor etíope, funcionario de Candace, la reina de Etiopía, se fue para su tierra a predicar a Jesucristo. Se fue hecho un discípulo. Y llegando el año 300, nosotros diríamos, ya todos son discípulos, ya todo el mundo es discípulo, así como cuando vemos el MasterChef, ya todos somos chef. ¿Es así de automático? ¿Hay que ver MasterChef para volverse chef? ¿Los discípulos de estos chefs ya se volvieron chef? Sí, hay uno de nosotros que cuando vamos a las reuniones y vemos lo que hace Arturo, ya aprendí. Me acuerdo mucho de la anécdota que nos ha contado aquí Marcos, ¿cierto? De la vez que supuestamente aprendió a hacer el café como lo hacía Arturo. Y a la siguiente reunión nos dijo, yo lo hago. Y creo que no se lo tomó ni él. No es así nomás.
No es porque lo vi, ya lo hice. Estos discípulos no aprendieron solo porque vieron y supieron. Estos discípulos entraron en un proceso de crecimiento que los llevó a un momento en la historia trascendental. En el año 313 después de Cristo, el Imperio Romano tiene a uno de sus emperadores, Constantino, que se le ha llamado Constantino el Grande, que la historia documenta de una forma muy noble, se convirtió al cristianismo. Perdón. Pero hay otra parte de la historia que documenta cómo Constantino, hábilmente dándose cuenta del crecimiento inusitado de esos cristianos y que no habían sido capaces de destruirlos en casi 300 años de historia, acuña uno de esos saberes de la antigüedad, de esos dichos populares llenos de mucha sabiduría que dice: si no puedes contra tu enemigo, ¿quién se lo inventó? Pero Constantino se hace cristiano y convierte al cristianismo en la religión del imperio. Qué interesante que Constantino no se hizo discípulo, se hizo cristiano. Y la historia muestra que a partir del año 325, el Imperio Romano, que tenía más o menos posesión de toda esta extensión de tierra, miren lo que podemos encontrar, no solamente una gran parte de Europa, de lo que hoy es Europa, una parte de Asia Menor y toda la parte norte de África. Una extensión grande que fue supuestamente cristianizada. Y lo que nosotros vemos en la realidad de la historia es que en vez de darse una proyección real de lo que significaba hacer discípulos, se institucionalizó, se formalizó, se estructuró una religión. Y la palabra discípulo empezó a desaparecer. Y ya no se hablaban de discípulos, se hablaban de cristianos. Pero ¿qué empezaron a hacer estos nuevos creyentes, estos nuevos cristianos? A partir de la institucionalidad, a imponer a los demás que tenían que ser cristianos. Ya no era una opción del corazón, ya no era una oportunidad de tomar una decisión, no, ahora era una obligación. Y la cruz y la espada iban de la mano para convertir a las personas que no eres cristiano, toma tu espadazo. Qué cambio tan fundamental, ¿cierto? Qué cambio tan trascendental de lo que fueron los primeros años, de perseguidos a perseguidores. Y se desdibujó por completo lo que era el trabajo que debía realizar la iglesia. Y entonces algunos que eran discípulos y que querían seguir con el propósito de ser discípulos, se convirtieron en ermitaños. Los primeros años de la historia de la iglesia institucionalizada dieron como resultado un crecimiento también de hombres y mujeres que se iban a las montañas a vivir su fe, porque entendían que la nueva manera no era normal. ¿Cómo es esto que antes había una festividad que era para el dios Sol y ahora detrás estamos diciendo que ya no es para el dios Sol, es para Jesús? ¿Cómo es que estas imágenes ahora solo cambiaron de morfología, pero ahora nos están diciendo que son las que debemos inclinarnos a ellas?
Y muy parecido a lo que sucedía en el Antiguo Testamento, cuando en Babilonia querían obligar a unos jóvenes para que se inclinaran ante una imagen. Ahora es la iglesia la que está diciendo, tienen que inclinarse ante esta imagen. Qué interesante cómo los tiempos cambian, pero las situaciones son las mismas. Entonces estos ermitaños se iban a buscar de Dios con un corazón sincero. La institucionalidad no es la respuesta, la religión no es la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Pero ¿saben qué pasó con muchos de estos ermitaños? Se volvieron locos. Después los vieron con las uñas largas, todos llenos de pelo. De ahí aparecieron algunas de esas historias mitológicas de hombres lobos, de espectros, de apariciones, porque eran gente que ya no podían ver a los demás. Estaban por allá en la montaña, alguien se había ido de cacería y claro, se encontraban con ese monstruo de frente, los dos se asustaban. No era la respuesta ser ermitaños y apartarse por allá a un lugar. Fue apenas en el siglo IV cuando entonces pensó la iglesia que la respuesta era los monasterios. Y que aquellos que realmente eran llamados para ser discípulos se deberían congregar en un solo lugar para allí ser educados. Pero tampoco aparecía la palabra discípulos. Sin embargo, fue la respuesta que encontraron para educar, para instruir a aquellos que se reconocían como discípulos. ¿Cuántos cabían en un monasterio? Muy pocos. Pero muchos de ellos sí fueron educados en las letras, fueron educados en la palabra. Muchos de ellos fueron los que tradujeron las escrituras. Esta imagen es de un monasterio de los más antiguos que se han encontrado en Egipto y hay ruinas de los primeros monasterios del siglo IV. Ahora nosotros los vemos y para quienes van de visita a Europa hay unos maravillosos, parecen castillos, pero esos son solamente medievales, son del siglo XIII, del siglo XIV. Los monasterios aparecieron también muy rápido porque la gente dijo, bueno, ¿y quién va a discipular a esta gente? Pues unos que están capacitados. ¿Y en dónde los capacitamos? Aquí en un monasterio. ¿Fue la respuesta? Tampoco fue la respuesta, porque como ha sucedido en la historia, en muchos de estos lugares se cocinaron perversidades. Se malformaron a personas para que hicieran una obra que después salieron a repetirla. ¿Cuál ustedes han escuchado de la cantidad de abusos que se han generado en lugares como estos, en instituciones como estas, y después esos adoctrinados salen a cometer esas mismas cantidades de abusos? Porque no era la respuesta, no era en un sitio allá cerrado, apartado del resto del mundo. Algunos de estos monasterios eran con votos de silencio. ¿Y cómo predicarían la palabra? Yo me pregunto, porque no era la respuesta tampoco. Pero uno de estos señores que apareció dentro de ese proceso marcó una diferencia. Por la imagen algunos ya lo identificaron. ¿Quién creen que es? Porque se ha diseminado que esa es la imagen de él. Pues así como fotografía no tenemos acceso, pero sí habían dibujantes que podían captar mucho de lo que eran los rasgos físicos y probablemente fue un caballero muy parecido a este. Fraile agustino, de una comunidad monástica, de un monasterio. Resultado de una educación en la palabra. Alguien que se preocupó porque lo que decía la escritura
no se estaba cumpliendo en la práctica. Alguien que como cualquiera de nosotros, pero no en ese momento de la historia, pero hoy sí podemos tomar las escrituras y leerlas. Este señor se dedicó a leer el libro de Romanos. Dijo, pero si yo veo que acá en Romanos habla de la sola fe, ¿cómo así que además de fe nosotros necesitamos pagar todas estas indulgencias, hacer X, Y, Z, W, de toda la cantidad de cosas? Y entonces él dijo, no está bien lo que estamos haciendo. Pero eso no fue de la noche a la mañana. Miren cuántos siglos pasaron hasta la reforma de 1517. 1517. Todos esos años que para algunos se les denominó el oscurantismo, porque la palabra de Dios estuvo a oscuras. La iglesia no nació en 1517. Algunos creen que ahí empezó la iglesia, pero si nos acogemos a lo que ha sido el anterior resumen, la iglesia viene funcionando desde que Jesucristo la dejó. No siempre ha funcionado como debería funcionar, pero hay algo transversal en todo lo que nosotros vimos. Siempre a los que seguían a Jesús se les llamó discípulos. ¿Por qué digo todo esto? ¿Para qué todo este resumen de historia tan largo con el que espero no haberlos cansado? ¿Ya se cansaron? Falta de 1517 hasta hoy. No, mentiras. Hasta ahí llegó la parte histórica. Pero es un vistazo rápido, ¿cierto? Es una observación rápida de la historia. ¿Para qué nos sirve la historia? El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Si nosotros no sabemos de dónde salimos, de dónde surgimos, a quién seguimos y por qué lo hacemos, vamos a seguir la misma historia de algunos de estos ermitaños, por ejemplo. Hoy tenemos una nueva clase de ermitaños que me dicen a mí, los he escuchado, yo soy cristiano a mi manera, yo no necesito de congregarme, yo busco a Dios en mi casa. ¿Qué tiene que ver eso con la historia de la iglesia? Sí, se parece a la parte cuando creyeron los ermitaños. También he visto cristianismo que vive encerrado en 4 paredes, que la iglesia es lo más importante, lo más valioso, allá el culto el domingo, y esto es aquí donde estamos, aquí es donde se vive, aquí es donde se goza, aquí alabamos, aquí gritamos, aquí. Y el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. ¿Qué pasa los otros días de la semana? ¿No se parece eso como a un monasterio también? Monasterio dominical, donde se vive a Cristo un domingo por 2 horas en la mañana y el resto de la semana. Conozcamos nuestra historia, porque a veces nos parecemos más a aquello a lo cual decimos que no nos parecemos. Nos parecemos más a una religión que a una verdadera relación. Y parece como repetitivo, pero ya lo hemos dicho, y en la historia de esta congregación la palabra relación ha sido muy importante, ¿verdad? Algunos se acuerdan de los que estuvieron en los inicios, que la invitación que se hacía en la iglesia Encuentro con Cristo era a una relación con Cristo. Por aquí en la parte de atrás, en esta bodega donde tenemos guardadas algunas cosas, todavía hay varios de esos, ¿sí?, pendones que se ponían que hablaban de una relación. Más que tradición, una relación, un estilo de vida, ¿no? Hay unos que dicen la palabra relación. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de relación? Porque desde el principio fue lo que realmente la iglesia vivió. Miren la relación tan espectacular que nosotros vemos en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26, vea, Génesis 1:26.
Miren la relación por excelencia, primer capítulo de la Biblia. ¿Dónde está la relación? ¿Dónde está la relación? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ya vieron la relación? Hagamos. Desde el principio, Dios en la pluralidad dice hagamos. Y es conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, un Dios que se relaciona entre Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hace al hombre para que se relacione. En el primer versículo también está Dios presente con la pluralidad. Lo que pasa es que no lo notamos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para nosotros en el castellano, pues Dios no suena a una palabra plural, pero el hebreo en este versículo dice Elohim. Y Elohim es Dios plural. El Dios plural dice desde el primer capítulo que va a crear al hombre en su pluralidad para que siga siendo plural. Nosotros no lo notamos, pero la descripción que hace en el capítulo 1 de esta creación, nosotros no la alcanzamos a identificar mucho en dónde está la pluralidad de la creación del hombre, pero lo que sí notamos es que en el capítulo 2, versículo 18, se nos dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí los varones sacamos el pecho y decimos, vea, Dios dijo que no era bueno que nosotros estuviéramos solos. Por eso es que hay que ir a la palabra y hay que ir al idioma hebreo muchas veces. Porque este hombre del que nosotros leemos aquí en el versículo 18 no excluye a la mujer. La ayuda no es para el hombre, es para el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque miren lo que dice, que nosotros lo podemos pasar por alto en el capítulo 1, versículo 26, que nosotros acabamos de leer. El Señor dice, hagamos al hombre, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Pero miren lo que dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo creó al hombre? Varón y hembra. Cuando ustedes leen la palabra hombre en el versículo 26, hagamos al hombre. Cuando ustedes leen la palabra hombre en el versículo 27, cuando dice versículo 27, y creó Dios al hombre, es la misma palabra hombre del versículo 18 del capítulo 2. No está hablando del varón habla en el 27. Cuando habla del hombre y la mujer. No es bueno que ninguno de nosotros esté solo. ¿Quedó claro o me enredé mucho? El versículo 27 es clave porque ahí dice, el hombre lo creó varón y hembra. Si la preocupación de Dios hubiese sido el varón, en el capítulo 2, versículo 18 habría dicho, no es bueno que el varón esté solo. Pero no utilizó la palabra varón, utilizó la palabra hombre. Porque no es bueno que ninguno de nosotros esté solo. Fuimos creados como seres relacionales. Somos relacionales. Y alguna persona dirá, bueno, pero es que eso era como tiempo antiguo, eso es de los abuelos, eso es de los viejitos, y se hacían chistes. Se hacían chistes de qué pasaba con las mamás cuando estaban haciendo fila en el banco. Ya hace poco ya no escuché más de esos chistes, pero en mi época se hacían chistes de que nuestras mamás, cuando estaban haciendo una fila en algún lado, empezaban a conversar con las que estaban al lado.
¿No? ¿Se han escuchado esos chistes? ¿Saben qué pasa? Que sí es cierto, lo han logrado. Con el correr de los años, hoy ya no queremos hablar con nadie. Hoy nadie charla con nadie, hoy estamos pegados, como dice Pablo, del celular. Hoy llegaron con una pandemia que nos metieron por los ojos y nos dijeron: no te relaciones con nadie, mantente a distancia. Hoy los cabritos salen a una plaza y uno los ve allá que están compartiendo y yo me alegro. Porque lo normal es verlos en un círculo y cada uno con su celular. ¿Dónde estaban? Estábamos jugando en el parque. Hoy lo están logrando. Nos están disgregando. Se ha olvidado muchas veces que la idea del crecimiento y el desarrollo espiritual es en conjunto. Hoy muchos están tomando la opción del internet como su única opción. Y yo quiero decirte, para ti que me estás viendo desde la casa, esta no es la única opción. Esta es una oportunidad para los que no pueden ir a la iglesia porque están enfermos, porque están pasando dificultades por X o Y razón. Pero no te pierdas de la comunidad, porque la iglesia se formó desde el principio con discípulos que hacían otros discípulos, que se reunían con otros discípulos, que crecían juntos. El enemigo ha hecho un trabajo pero excelente. Nos ha cambiado el chip, nos ha cambiado la visión, nos ha enredado en peleas y discusiones entre nosotros mismos, en tonteras a veces. Oh, es que ustedes creen en esto, nosotros no. Marcamos diferencias entre unos y otros. Tú eres de tal color, yo no. Tú eres de tal partido político, yo no. Tonteras que nos dividen a veces. Lo único que no va a cambiar es el ejemplo del maestro. Y la iglesia debe seguir el ejemplo del maestro. El maestro vino a formar discípulos. Y cuando tuvo 12, los multiplicó después en 40. Después aparecían que eran como 500, después llegó una multitud de 3,000, pero ¿de dónde partió? Desde formar discípulos. Un último hecho que es muy relevante. Cuando Jesús dijo, ¿qué clase de iglesia debíamos ser nosotros? Solo les voy a leer para que después ustedes puedan recordar de dónde viene esta cita bíblica. Dice la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Cómo va a conocer el mundo que tú eres un discípulo de Jesús? Y si no puedes amar a uno que conoces, ¿cómo podemos amar a los que no conocemos todavía? Aquí es donde tenemos que empezar a practicar el verdadero amor. Con los que no son como nosotros, con los que no hablan como nosotros, con los que no vienen del mismo lugar que nosotros. Este es el laboratorio real, la iglesia, la vida, el compartir de la fe, el camino del Señor junto a otros que como yo quieren seguir el ejemplo del Maestro. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque la iglesia no
ha cambiado, sigue siendo la misma que tú dejaste, es tu cuerpo. Nuestra mente ha cambiado, lamentablemente nuestros pensamientos han cambiado y lo que nosotros creemos muchas veces está alejado de lo que tú crees. Nuestros caminos se han desviado y hoy queremos pedirte, Señor, tráenos a tu senda. Vuelve nuestro pensamiento hacia ti, Señor, para que entendamos qué es lo que significa realmente ser discípulo y para que con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos ser verdaderos discípulos que hacen discípulos, que se multiplican en otros discípulos y no tan solamente seguidores, followers. Ayúdanos, Señor, porque realmente esto es muy profundo y solamente con el toque de tu Espíritu Santo podremos entenderlo realmente. Que tu iglesia pueda vivenciar, Señor, que cada uno de nosotros pueda vivenciar el valor de ser discípulos tuyos. La gran alegría que hay detrás de poder ver a alguien salir del reino de las tinieblas a tu luz. Recuperar el gozo de tu salvación, la alegría de ser hijos tuyos y la pasión por las almas perdidas. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.